Recientemente, la Antártida ha estado en boca de todos debido a sus múltiples descubrimientos que cambian todo lo que pensábamos saber. ¿Qué han descubierto los científicos en la fría extensión de la Antártida? ¿Cómo afecta esto al lugar donde vives? Estructura ovalada. En la inmensidad helada de la Antártida existe una misteriosa estructura ovalada que parece un edificio. Su origen y finalidad siguen siendo desconocidos. Sin embargo, la estructura, que mide 120 metros de circunferencia, se encuentra en el este de la Antártida. Esto hace especular con la posibilidad de que sea obra de una civilización antigua. La simetría y el diseño parecen casi demasiado artificiosos para ser orgánicos. ¿Se trata de la prueba de una era perdida de la historia humana enterrada bajo el hielo? Por otro lado, la dura realidad de la ecología de la Antártida presenta enormes desafíos. El continente estuvo sumergido bajo el hielo durante millones de años, mucho antes de que evolucionara nuestra especie, el Homo sapiens. Los retos de existir en un entorno tan hostil son inmensos, desde el frío extremo hasta la escasez de suministros naturales. Entonces, ¿cómo pudo prosperar aquí una civilización antigua? ¿Cómo se erigió esta construcción en el gélido desierto? Son muchas las preguntas que siguen sin respuesta hasta la fecha. Las imágenes de satélite siguen estimulando el interés, pero no pueden aportar pruebas concluyentes. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. También existe la posibilidad de que esta estructura sea un extraño fenómeno geológico, pero hasta que no haya una explicación convincente de su formación, no se podrá decir nada con certeza. Con su arquitectura única y sus misterios enterrados, la Antártida sigue desafiando nuestra comprensión del pasado de la Tierra. El huevo gigante. Durante quizás años, un fósil estuvo oculto en las frígidas profundidades de la Antártida. Su increíble hallazgo puso en tela de juicio nuestra comprensión de la antigua vida acuática y de los nacimientos. Este enorme huevo, que mide 11 pulgadas de largo y 7 de ancho, fue descubierto por científicos chilenos en 2011. Durante años, permaneció en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, sin que los científicos pudieran determinar su verdadera naturaleza. Entonces, en 2018, Julia Clark lo investigó y aportó una idea inesperada. Podría tratarse de un huevo soplado. La cosa nos remite al período Cretácico Superior, hace unos 66 millones de años, donde coexistieron dinosaurios como el Tyrannosaurus rex y el Stegosaurus antarcticolitus brady. Es un nombre científico que hace referencia a la ubicación de su hallazgo, así como a los antiguos nombres griegos de huevo y piedra. Debido a su cáscara endeble, este huevo parece desinflado, asemejándose a una bola de papel arrugada, lo que es inusual entre los huevos de dinosaurio. La mayoría de los dinosaurios depositaban huevos de cáscara dura, pero este descubrimiento suscitó una nueva idea. ¿Podrían los reptiles marinos dar a luz directamente en el océano a partir de huevos blandos? Parece que lo más probable es que perteneciera a un mosasaurio, un enorme reptil acuático cuyos restos óseos se descubrieron en las proximidades. Este huevo, el segundo más grande jamás descubierto, apoya la idea de que la Antártida no siempre estuvo cubierta de hielo y que hubo dinosaurios andando por ahí. Humanoides diminutos. La cadena montañosa Whitmore aportó una prueba de la vida en la Antártida. Estos minúsculos fósiles humanoides fueron descubiertos durante la búsqueda de una base OVNI. Un equipo de paleontólogos, dirigido por el Dr. Marley, descubrió pequeños huesos fosilizados. Sorprendentemente, la investigación científica ha determinado que su antigüedad es de 600 millones de años. Se pensaba que estos animales existían millones de años antes que los primeros vertebrados e incluso que los dinosaurios. El primer descubrimiento reveló un esqueleto compacto, oculto entre capas de roca sedimentaria, que medía menos de 30 centímetros. El segundo esqueleto, extraordinariamente bien conservado, proporcionó detalles particulares sobre estas especies. Sorprendentemente, tienen un físico similar al humano, a diferencia de cualquier otra especie de simio conocida. El enigma que rodea a estos antiguos pobladores de la Antártida se hace más profundo con cada nuevo día. Su identidad, el número de su población y sus logros tecnológicos están envueltos en las profundidades del tiempo. Existen posibilidades de que estos diminutos esqueletos humanoides sean de origen extraterrestre, pero sin ninguna prueba no se puede estar completamente seguro de ello. La resistencia del barco, de Ernest Shackleton. El barco perdido de Shackleton, el Endurance, fue descubierto inquietantemente intacto bajo 10.000 pies de mar helado. Después de 106 años, este hallazgo histórico realizado durante la misión Endurance 22 es un hito en la historia polar.
El estado prístino del barco se mantiene erguido y audaz sobre el lecho marino con la palabra Endurance aún visible en su popa. Si nos remontamos a la historia del Endurance, que sirvió para la misión antártica planeada por Shackleton, llegamos a saber cómo, en 1915, el barco fue engullido por el hielo. La tripulación llevaba meses viviendo a bordo y se enfrentaba a la implacable presión del hielo que avanzaba. Shackleton acabó dando la orden de abandonar el Endurance cuando éste sucumbió a las aplastantes fuerzas del mar de Weddell. Cuando acamparon en el hielo, el propósito de la tripulación pasó de la exploración a la supervivencia. Esta angustiosa historia de resistencia duró hasta 1916, cuando todos los miembros de la tripulación fueron rescatados. La expedición de este año, que partió de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se encontró con importantes obstáculos en su misión. Utilizaron un sonar para encontrar el barco hundido, que estaba a unas 4 millas al sur de la anotación del capitán Frank Worsley en 1915. El asombroso descubrimiento fue confirmado por un vehículo submarino autónomo equipado con una cámara. El Endurance parecía haberse hundido ayer mismo con la pintura original y las decoraciones detalladas aún evidentes. El Pecio, un tesoro histórico, es testigo del inquebrantable espíritu explorador de Shackleton. El misterioso agujero. Un suceso desconcertante sigue confundiendo a los científicos desde hace décadas en las profundidades del fascinante continente helado de la Antártida. Se trata del siempre reaparecido agujero Polinia, que desaparece y resurge. Captó por primera vez el interés de los científicos en la década de 1970, cuando los satélites empezaron a tomar fotografías de la Tierra. Estos extraños agujeros se formaban anualmente en la capa de hielo del mar de Lazarev para desaparecer en verano. Sin embargo, el misterio se acentuó hace 1 año y medio, cuando en medio del duro invierno de la Antártida apareció un enorme agujero de 9.500 kilómetros cuadrados en el mismo hielo. Creció un 740% en 2 meses antes de contraerse con la llegada del verano. Los investigadores creen haber desvelado el misterio de estos agujeros, ya que explican estas brechas etéreas a cicatrices de tormentas ciclónicas. Tal vez fueron las masas de aire polar que convergen en el Polo Sur, como en 2017, cuando ráfagas impulsadas por ciclones que superaron las 117 olas de 16 metros de altura atravesaron la región. Estas fuerzas furiosas empujaron la capa de hielo antártica en todas direcciones, formando las polinias que sirvieron de ventana al mundo bajo el hielo. Cuando estas polinias se abren, permiten el intercambio de energía entre el océano y la atmósfera, influyendo en los patrones climáticos. Con el calentamiento global, también ha aumentado la incidencia de estos misteriosos agujeros. Un fósil completo de dinosaurio. Las heladas profundidades de la Antártida escondían al elasmosaurio más pesado conocido, un reptil acuático prehistórico que una vez compartió las aguas del Cretácico con los dinosaurios. Este enorme monstruo de 12 metros de largo y hasta 15 toneladas de peso es ahora uno de los fósiles de reptil antiguo más completos jamás descubiertos en la Antártida. Los Elasmosaurus, de la familia de los plesiosaurios, formaban parte de los enormes animales marinos de la era Cretácica. Se cree que el Elasmosaurus recién descubierto pertenece al género Aristinectes, que solo se encuentra en el hemisferio sur. Estos extraños reptiles tenían el cuello más corto y el cráneo más grande que sus homólogos desenterrados en Estados Unidos. William Zinsmeister descubrió el fósil durante una expedición en 1989 a la isla Seymour, aproximadamente al sur del extremo norte de la península antártica. La excavación del enorme reptil resultó ser una lucha a ritmo glacial, obstaculizada por un tiempo impredecible y restricciones logísticas. Trabajar en el duro frío antártico era casi imposible. La excavación de este enorme Elasmosaurus se completó finalmente en 2017, mostrando una cantidad significativa de sus huesos. Este descubrimiento proporciona información sobre el Cretácico superior y la robusta ecología marina que perduró hasta el gran evento de extinción que puso fin a los dinosaurios. Microbios del monte Erebus. Es interesante saber que la Antártida posee el volcán activo más meridional del mundo, el monte Erebus. Durante mucho tiempo estuvo oculto en el manto helado de la Antártida. Este monstruo geológico, formado hace casi 3 millones de años, se encuentra a 3.794 metros sobre el nivel del mar. Es bastante extraño presenciar su exterior helado
junto con su calor palpitante en el Erebus interior, la maravilla geológica también ha sido escrutada con anterioridad. Los científicos han investigado cuidadosamente sus erupciones, emisiones de gas, edades de las rocas y otras características. Los discretos residentes microscópicos que viven en los suelos de las cuevas cercanas a la cima de Erebus son todo un misterio. A diferencia de la mayor parte de la vida en la Tierra, estas bacterias no utilizan la energía del Sol. En su lugar, obtienen su energía de fuentes inusuales como el hierro y el hidrógeno. Durante años, investigar estos microorganismos fue difícil, pero ahora la tecnología genética permite a los científicos obtener información utilizando el ADN. En 2012, un equipo se dispuso a explorar las cuevas de Erebus en busca de secretos microbiológicos. Escondidas bajo la nieve, estas cuevas, situadas cerca de la superficie, pueden alcanzar temperaturas de 65 grados centígrados, un fuerte contraste con el aire helado del exterior. Sin embargo, poco se pudo descubrir, dejando muchas preguntas sin respuesta. Cueva misteriosa. Una misteriosa cueva oculta en el hielo apareció en Google Maps, desatando un frenesí de especulaciones entre los usuarios de Internet, que plantearon muchas teorías sobre su finalidad. Algunos la calificaron de base militar oculta, mientras que otros pensaron que se trataba de una reliquia de una antigua civilización. Esta extraña entrada apareció inesperadamente en 2007 en la isla Greenwich, una de las islas meridionales de la Antártida, antes de desaparecer de Google Maps 6 meses después, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin resolver. La imagen obtenida por satélite reveló que la cueva tenía una altura de 74 pies y una anchura de 249 pies. Una cueva de este tamaño podría albergar a cientos de personas, lo que genera aún más perplejidad. También se sugirió que la formación de la cueva podría haber sido causada por un suceso natural, como una luz de nieve que oscureció la entrada. También se examinó el cambio climático con la posibilidad de que el deshielo de los glaciares revelara secretos enterrados durante mucho tiempo. Pero el misterio se acentuó cuando se hizo visible una característica intrigante, una estructura parecida a unos escalones hechos por el hombre que conducían a la entrada de la cueva. ¿Qué se guardaba en esta cueva? Naves espaciales, platillos volantes o incluso medios militares pueden pasar por una entrada tan grande. No parecía en absoluto una cueva corriente, pero el misterio sigue sin resolverse. La fuente de la juventud. La desolación de la Antártida dejó al descubierto la enigmática fuente de la juventud oculta en el interior de las sempiternas montañas Gambertsev. Estos espectaculares picos desafían su edad con afilados riscos que recuerdan a las jóvenes rocosas, aunque tienen aproximadamente 200 millones de años. La elegancia intemporal de los Gambertsev se oculta bajo capas de hielo, un capullo protector que los ha guardado desde que la Antártida sucumbió al hielo hace 35 millones de años. Este manto de hielo funciona como una crema antienvejecimiento natural, activando los delicados mecanismos termodinámicos que han mantenido meticulosamente a los Gambertsev. Pero hay más en esta cola helada de lo que parece. Una gran red de lagos y ríos, un descubrimiento sorprendente dado que el agua normalmente provoca erosión. Sin embargo, estos ríos fluyen a lo largo de la base de la montaña, a pesar de la enorme presión ejercida por la enorme capa de hielo que hay encima, haciendo que el agua desafíe a la gravedad, y ascendiendo valles a la inversa, las montañas Gambertsev se conservan en un eterno ensueño, gracias a esta ardua ascensión. Aunque las viejas rocas del Gambertsev se formaron hace más de 1.000 millones de años, el enfriamiento diferencial les ha dado el aspecto de frescura que antes la erosión les quitaba majestuosidad. Pero cuando la ruptura de Gondwana forzó la Tierra hacia arriba hace unos 200 millones de años, las montañas sobrevivieron solo para abrazar un periodo de enfriamiento hace 35 millones de años, envolviéndose en una armadura helada para luchar contra la implacable marcha del tiempo. El lago profundo. La inmensidad helada de la Antártida esconde otro secreto. Bajo media milla de cubierta glaciar, el asombroso descubrimiento de un lago repleto de formas de vida no solo cambió nuestra comprensión de los entornos severos de la Tierra, sino que también tiene consecuencias de gran alcance para la búsqueda de vida extraterrestre, especialmente en Marte. El lago Mercer, oculto tras un glaciar antártico, ha asombrado a los geólogos. Los análisis preliminares de las muestras de agua extraídas de este lago subglacial han revelado 10.000 células bacterianas por mililitro, una densidad asombrosa para una masa de agua sin luz enterrada bajo el hielo. Estos altos niveles de vida bacteriana en el oscuro lago subterráneo implican la presencia de formas de vida superiores, posiblemente criaturas microscópicas como los tardígrados. El abundante contenido orgánico del lago también refuerza esta idea,
Este descubrimiento es comparable a otro realizado en 2013, cuando se descubrieron importantes cantidades de vida bacteriana en el lago subglacial de la Antártida. Los científicos de Willings creen que las bacterias de estos lagos subterráneos se alimentan de antiguos depósitos de carbono. Sin embargo, las consecuencias de este descubrimiento van más allá de nuestro planeta. El lago Mercer no solo pone en tela de juicio nuestra comprensión de la resistencia de la vida en la Tierra, sino que también aporta datos sobre la probabilidad de vida en las condiciones subglaciales de Marte. Momias de pingüinos. El ornitólogo Stephen Emsley descubrió una momia oculta bajo el gélido valle del Cabo Irazar, en el Mar de Ross, en el frío desierto de la Antártida. Emsley descubrió lo que parecían ser restos frescos de pingüinos Adél de hace 800 años. Durante una excursión de estudio en 2016, Emsley quedó impresionado por la singularidad del yacimiento. Capas de manchas blancas de guano y huesos sueltos de polluelos decoraban la superficie, lo que indicaba una actividad reciente. Sin embargo, esto contradice las descripciones históricas de exploradores como Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton, que recorrieron la zona hace más de un siglo y nunca mencionaron a los pingüinos. Estudios posteriores encontraron cadáveres enteros de polluelos, plumas podridas y momias asombrosamente conservadas. Emsley se dio cuenta de que la nieve y el hielo habían cubierto y vuelto a cubrir periódicamente este lugar, conservándolo durante generaciones hasta que el deshielo reciente reveló sus secretos. Una vez más, los pingüinos colonizaron la zona debido a las cambiantes condiciones del hielo marino, solo para abandonarla cuando el acceso quedó vedado por el hielo que se aproximaba. Este ciclo se ha prolongado durante milenios. La datación por carbono reveló que el lugar fue ocupado al menos 3 veces en el pasado, y que la ocupación más reciente data de hace 800 años, coincidiendo con el inicio de la pequeña edad de hielo. Emsley cree que a medida que el mar de Ross se caliente debido a la actual tendencia climática, los pingüinos volverán para recuperar su hogar ancestral. Pirámides. El descubrimiento de pirámides bajo el hielo antártico plantea varios interrogantes. ¿Podrían ser estas pirámides producto de los antiguos egipcios? ¿O la consecuencia de una intervención alienígena? Para resolver este misterio, en 2016, la revista Ancient Origins emprendió una misión para explorar las zonas inexploradas de la Antártida. Publicaron una serie de artículos científicos apoyados por fotografías y vídeos intrigantes que destacaban extrañas construcciones similares a pirámides enterradas en la extensión helada de la Antártida. Robert Falcon Scott dirigió una expedición a la Antártida frígida. Entre las extrañas formaciones descubiertas bajo el hielo por este malogrado viaje, había rastros de una antigua sociedad que guardaba un asombroso parecido con los antiguos egipcios. Los británicos mantuvieron enterrada esta información durante más de un siglo, pero en 2016, los investigadores resucitaron la teoría de las pirámides antárticas. Imágenes de Google Earth aparecieron mostrando construcciones piramidales encapsuladas en hielo. Estas pirámides, que tienen 4 lados que recuerdan a las famosas pirámides egipcias de Giza, despertaron el interés de la gente por sus orígenes. Algunos creen que son los restos de una civilización atlante extinguida, mientras que otros afirman que son obra de extraterrestres. No obstante, la mayoría de los expertos creen que estas estructuras se formaron por procesos geológicos normales, ya que lo más probable es que se trate de afloramientos rocosos o ataques de mediodía que emergen a través del hielo. Una noción intrigante basada en el mapa de Piri Reis es que esta imagen muestra un continente ártico sin hielo, lo que implica que la Antártida estuvo antiguamente habitada por humanos que construyeron estas pirámides en los últimos 6.000 años. Meteorito de Marte. Un hallazgo en la Antártida causó conmoción en la comunidad científica hace 20 años. Científicos de la NASA dirigidos por David McKay anunciaron en 1996 un descubrimiento potencialmente significativo en la región de Allen Hills, en la Antártida. Afirmaban haber descubierto restos microbianos en las colinas Allen. Meteorito 84001 de Marte. Este meteorito, que se creó hace aproximadamente 4.000 millones de años en Marte, se estrelló en la Tierra hace aproximadamente 13.000 años. Se descubrieron partículas de magnetita en el interior del meteorito, lo que resultaba único porque este tipo de partículas no suelen formarse por procesos no biológicos. Estos cristales de magnetita sugerían la presencia de vida antigua en Marte. Sin embargo, el escepticismo creció rápidamente
y los críticos que cuestionaban cada prueba aportada plantearon la hipótesis de que los glóbulos de carbonato y las moléculas orgánicas podrían haberse desarrollado en ausencia de microorganismos marcianos. Incluso se examinaron estructuras parecidas a gusanos que se asemejaban a fósiles y se comprobó que no tenían relación alguna con la vida. Los cristales de magnetita, en cambio, parecían desafiar la inspección de los detractores. En el momento del descubrimiento, no se conocía ningún proceso abiótico que pudiera producir tales cristales. Sin embargo, estudios posteriores sugirieron que las ondas de choque podían producir cristales de magnetita comparables, lo que socavaba el origen biológico. Mapa de Piri-Reis. El mapa de Piri-Reis ha confundido a las mentes durante décadas. Creado en 1513 AD por el geógrafo turco Hacı Ahmed Muhyiddin Piri, o Piri-Reis, este mapa contiene secretos que desafían toda explicación. Piri-Reis afirmaba haber recopilado información de 20 fuentes diferentes, incluidos antiguos mapas ptolemaicos, cartas portuguesas, registros árabes e incluso los viajes de Cristóbal Colón. Pero lo que realmente distingue a este mapa es su representación de la Antártida, tal y como aparecía hace más de 6.000 años, una zona que no debería haber sido reconocida durante décadas. La innovadora teoría del profesor Charles Hapgood se suma al rompecabezas. Hapgood examinó el mapa de Piri-Reis y descubrió anomalías desconcertantes. Estaba presente la proyección mercatorial, un método que no se empleó en Europa hasta el siglo XVI. Más asombrosa era la precia representación de la Antártida, inalcanzable para la época. Según la ambiciosa afirmación de Hapgood, una sociedad prehistórica con una avanzada tecnología de navegación cartografió el globo. Incluso aludió a la posibilidad de una intervención atlante o extraterrestre. La realidad es esquiva, pero permite vislumbrar los secretos de la cartografía antigua. Liuba es robada. Encontrar una momia de 500 años está bien, pero ¿qué tal encontrar una momia de 41.800 años? Conozca a Liuba, una cría de mamut hembra. Solo tenía entre 30 y 35 días cuando falleció y quedó momificada. Estuvo congelada en el permafrost hasta 2007. Cuando un criador de renos llamado Yuri y sus 3 hijos descubrieron a Liuba en la península rusa de Yamal, en el Ártico. Yuri pertenece a los nenets, o samoyedos, tribus autóctonas del Ártico ruso. Inmediatamente reconoció lo que había descubierto. Según sus creencias, era un mal presagio tocar restos de mamut, así que lo dejó y viajó 150 millas hasta un pueblo cercano para consultar a un amigo. Avisaron al museo local, pero para entonces, Liuba ya no estaba. La encontraron en un asentamiento cercano. Resultó que el primo de Yuri sacó los restos y se los cambió al dueño de una tienda local por 2 motos de nieve. El mamut estaba ligeramente dañado, ya que los perros le habían arrancado una oreja de un mordisco. Finalmente, el museo recuperó los restos como forma de agradecimiento a Yuri. Bautizaron al mamut con el nombre de su esposa, Leubov, que significa amor. Tesoro de Mont Blanc. Esta historia es de lo más disparatada, y hace poco se resolvió por fin. El misterio se inició cuando un montañero decidió dar un paseo por el Mont Blanc en Francia. Allí, tropezó con una caja metálica. Era realmente extraño encontrar una caja metálica en lo alto de las montañas, pero lo que contenía era aún más extraño, ya que estaba llena de piedras preciosas como esmeraldas, rubíes y zafiros. Siendo un ser humano decente, el montañero avisó inmediatamente a la policía y entregó su hallazgo. Pero, ¿a quién pertenecían las piedras? ¿Y qué hacían en las montañas? La investigación posterior descubrió que 2 aviones de Air India se estrellaron en Mont Blanc en 1950 y 1966. Los escaladores han encontrado habitualmente restos de los accidentes, pero nada tan valioso. Durante años, las gemas estuvieron bajo custodia policial, pero en 2021, 8 años después de su hallazgo, fueron finalmente compartidas con el hombre que las encontró en la cima de la montaña. El valor estimado era de unos 300.000 euros. Este es el tipo de cosas que me gustaría encontrar bajo el hielo. Lago Vostok. Me encanta hacer estos vídeos porque siempre aprendo algo nuevo. ¿Sabía que hay lagos bajo el hielo? Se llaman lagos subglaciales, y el lago Vostok es el más grande hasta la fecha. Sé lo que dirá es un lago helado. ¿Y qué? Pues no. No es un lago congelado en primer lugar. Se encuentra en la Antártida, el continente más frío, seco y ventoso del planeta. Y no está congelado. Está enterrado bajo 3 kilómetros de hielo debajo de todo. Yace oculto desde hace al menos 15 millones de años. Imagínese qué secretos puede esconder, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, en el siglo XIX, un científico ruso teorizó que la masa acumulada de miles de metros verticales de hielo podría generar calor
y potencialmente crear suficiente calor para derretir la parte más baja de la estructura helada. En la década de 1970, científicos británicos utilizaron un radar de penetración de hielo para determinar que debajo existía agua dulce. Pero en 1991, finalmente se confirmó. No solo eso, sino que también determinaron que el lago atrapado tiene mareas, sube unos 12, conserva una temperatura constante, de menos 3 grados centígrados. Virus zombie. Ahora bien, si usted no es un Doomsday Prepper, este vídeo le convertirá rápidamente en uno. Es como el escenario de una famosa película de terror de ciencia ficción. Los científicos excavan en la Tierra y encuentran una antigua cepa de virus que el mundo no está preparado para manejar. Entonces ocurre un accidente y el virus queda libre para causar estragos, convertir a la gente en zombies y sumir a la civilización humana en el caos y el salvajismo. Bueno, la primera parte del escenario ya ha ocurrido. Como todos sabemos, el permafrost se está derritiendo a un ritmo alarmante, por lo que los científicos están extasiados con todas las cosas interesantes que encontrarán bajo él mientras perforan la Tierra. En el Ártico, consiguen recuperar no uno, sino 13 patógenos, algunos de ellos atrapados bajo el hielo durante 40.000 años. Y la cosa no acaba ahí. Consiguieron revivir algunos de estos virus zombies, así que ahora el mundo tiembla porque existe la posibilidad de que estos patógenos se liberen en el aire. Los humanos no han estado expuestos a ellos durante decenas de miles de años, lo que significa que nuestro sistema inmunológico probablemente fracasaría a la hora de combatirlos. La doncella siberiana. Ha tenido muchos nombres y títulos. La doncella siberiana, la princesa del Reino Unido, la mayor sensación arqueológica del siglo XX. Una de las razones por las que este hallazgo fue tan intrigante, aparte del hecho de que se trataba de una momia de 2500 años de antigüedad, fue que el lugar del enterramiento permaneció intacto por los ladrones durante todo ese tiempo. La momia fue descubierta en la meseta helada del Reino Unido, en Siberia, en 1993, junto con cerámica y otros objetos. La momia se encontró en un ataúd de madera cerrado y aún estaba lleno de hielo de la época en que fue enterrada. Los restos estaban en bastante buen estado para su edad. A lo largo de los años, surgieron muchas teorías, así como mitos y leyendas de maldiciones y fuerzas sobrenaturales en torno a esta dama. Pero con la ayuda de la ciencia moderna, hemos empezado a comprender quién era realmente. Vivió en el siglo V a.C., y lo más probable es que fuera una chamana. Tenía restos de mercurio y cobre en las fosas nasales, probablemente por inhalar sustancias que alteraban la mente. También tenía un peinado que se asemeja al árbol de la vida y elaborados tatuajes por todo el cuerpo. Debió de ser una dama genial en su época. Otzi, el montañero. A diferencia de la doncella siberiana, nuestra siguiente momia tuvo un final menos digno. Otzi, el hombre de hielo, fue descubierto por unos excursionistas en 1991 en lo alto de los Alpes, en la frontera ítalo-austriaca. Pensando que podría tratarse de un caso de asesinato, avisaron a la policía. Resultó que tenían razón. La única diferencia es que este asesinato tuvo lugar hace unos 5000 años. Encontrar a Otzi fue un descubrimiento extremadamente importante, ya que la ciencia moderna nos permitió seguir la vida de este montañero prehistórico y averiguar qué comía, a qué se dedicaba y cómo murió. Resulta que Otzi fue probablemente un pastor de altura que posiblemente se dedicó a la fundición de cobre. Tenía más de 60 tatuajes cubriendo su cuerpo, y algunos científicos creen que eran el resultado de tratamientos médicos. Los tatuajes se colocaron en los meridianos utilizados para la acupuntura y la acupresión 2000 años antes de que estas técnicas se utilizaran en China. El hombre de hielo medía unos 160 centímetros, pesaba unos 50 kilogramos y tenía unos 45 años cuando murió. Estaba escalando la montaña cuando le tendieron una emboscada y le dispararon una flecha que le causó la muerte desangrándose. Montañas y valles de la Antártida. La Antártida es el lugar más aislado del mundo. Es el más alejado de cualquier centro de actividad humana y por esa razón se descubrió bastante tarde. El continente helado fue avistado por primera vez en 1820 por un barco ruso y durante mucho tiempo todo el mundo pensó que no era más que un enorme bloque de hielo y nieve. Sin embargo, en los últimos tiempos, esas teorías están dando un vuelco. Lo crea o no, los investigadores han descubierto que existen numerosas montañas y valles ocultos en la Antártida. La Agencia Espacial Europea realizó recientemente una investigación a través del proyecto Polar Gap y descubrió no uno, sino 3 enormes valles que unen las dos regiones principales, la capa de hielo antártica oriental y la capa de hielo antártica occidental. Los valles desempeñan un papel importante
ya que impiden que el hielo de la Antártida Oriental fluya hacia el oeste y luego hacia la costa. A medida que los glaciares siguen derritiéndose, aumenta la preocupación sobre cómo podría afectar el hielo derretido de la Antártida a la subida del nivel del mar. Es cuestión de tiempo que el nivel del mar suba drásticamente y entonces el futuro de las ciudades costeras estará en verdadero peligro. Una semilla prehistórica. Imagínese a una ardilla prehistórica escondiendo unas semillas en las profundidades del subsuelo, cerca de las orillas del río Kolyma, en Siberia. Las semillas quedaron completamente envueltas en hielo, solo para estar en la Tierra 32.000 años después. Los investigadores que las encontraron buscaban en realidad huesos de mamut, bisonte y rinoceronte lanudo que estaban esparcidos por todas partes. Parece que era una especie de punto caliente prehistórico, con todos los animales merodeando a su alrededor. Sin embargo, las semillas parecían haber sido dañadas, tal vez por la propia ardilla. Sin embargo, algunas de ellas conservaban material vegetal viable. Los científicos pudieron extraer el tejido y las germinaron con éxito en un vial. Así que ahora tienen un montón de plantas prehistóricas creciendo y esperan obtener algunas respuestas de ellas, sobre todo porque nos enfrentamos a cambios climáticos terribles que amenazan con cambiar la forma en que vivimos en este planeta. Es esencial que los investigadores comprendan qué hace que las plantas sobrevivan a condiciones muy calurosas o secas. Si encuentran los genes responsables de tales rasgos, quizá puedan utilizar esa información para ayudarnos a sobrevivir a los cambios que se avecinan. Gusanos antiguos. Vale. Lo de revivir y germinar semillas prehistóricas suena genial, pero ¿y si un animal también puede hacerlo? Pues acaba de hacerlo. El animal en cuestión era un diminuto tipo de gusano llamado nematodo. Cuando los investigadores de la Universidad de Tennessee derritieron un poco de hielo siberiano prehistórico, el gusano redondo de medio milímetro de largo empezó a contonearse libre de su prisión de 42.000 años de antigüedad. Para ser sincero, si alguien dijera gusanos prehistóricos, lo primero en lo que pensaría sería en los gusanos subterráneos de la película Temblores. Pero aunque este pequeñín no da tanto miedo como esos monstruos, sus habilidades de supervivencia son mucho más impresionantes. Imagínese permanecer congelado durante decenas de miles de años y luego ser devuelto a la vida. Es como si todas las películas de miedo que veía de niño empezaran a hacerse realidad poco a poco. Lo próximo que sabrá es que se encontrará en las profundidades del hielo y que los dinosaurios enfurecidos empezarán a vivir junto a nosotros. Puede que el T-Rex destruya entonces el laboratorio que contiene el virus zombie prehistórico y lo libere en la naturaleza. La verdad es que suena como una película bastante buena. Quizá debería lanzársela a un productor de Hollywood. Una pareja perdida. Me parece que todas y cada una de las historias de hoy podrían convertirse en un gran éxito de taquilla de Hollywood, y la siguiente no es diferente. Una mujer suiza de 79 años tuvo por fin la oportunidad de enterrar adecuadamente a sus padres desaparecidos hace 75 años. Recientemente, sus cuerpos fueron encontrados en el hielo que se descongelaba en lo alto de los Alpes suizos. Era agosto de 1942, cuando el señor y la Sra. Dumoulin, una pareja de granjeros suizos, salieron a cuidar de sus vacas. A pesar de las extensas búsquedas en la zona, nunca se les volvió a encontrar, hasta ahora. Los cuerpos fueron descubiertos en el glaciar St. Florian por un trabajador de una empresa de remontes llamada Glacier 3000. Descubrió una mochila, cuencos de hojalata y una botella de cristal, y entonces vio un cuerpo bajo el hielo. Era una pareja que aparentemente cayó en una grieta. Vestían ropas típicas de la época de la Segunda Guerra Mundial y más tarde fueron identificados por sus documentos de identidad. Pero también se están realizando pruebas de ADN. Tuvieron 7 hijos que luego se separaron y perdieron el contacto con el paso de los años. Fotografías congeladas. Cuando oye las palabras Ernest Shackleton y la fiesta del Mar de Ross, ¿le suenan? Si no es así, se ha perdido una de las historias más famosas de supervivencia que ha visto este mundo. Lord Ernest Shackleton y su tripulación se embarcaron en la misión de atravesar la Antártida a pie, una peligrosa hazaña que nadie ha logrado jamás. La idea era contar con 2 tripulaciones. Una estaría dirigida por Shackleton y entraría en el continente desde Georgia del Sur. La otra crearía una ruta de abastecimiento desde el lado australiano, y los 2 grupos se encontrarían en el medio. Sin embargo, cuando partieron en 1915, el barco de Shackleton, el Endurance, quedó atrapado en el hielo durante 9 meses. Finalmente, lo abandonaron y pisaron el fino hielo, solo para ver cómo el Endurance se hundía solo 3 días después. Tardaron un año en volver a casa, pero en 2013,
los investigadores exploraron las cabañas construidas por el grupo del Mar de Ross y encontraron fotos congeladas durante casi 100 años. Las 22 fotos restauradas proporcionaron una mirada nunca antes vista de la trágica expedición. Fue como una ráfaga del pasado. El whisky antártico. Encontrar fotos está muy bien, pero imagínese encontrar whisky de 100 años conservado fresco por el hielo antártico. Eso también ocurrió. El whisky en cuestión es McKinley's, uno de los clásicos maltas de las tierras altas de su época, así que no es de extrañar que Lord Shackleton pidiera 25 cajas para su expedición. Supongo que quería algo que les mantuviera calientes durante las largas y frías noches en la Antártida. Incluso hizo que la destilería imprimiera etiquetas especiales que decían especialmente preparado para el barco Endurance de la expedición antártica de 1907. Por si el año resulta confuso, esta fue una de las expediciones anteriores de Shackleton en la Antártida. Hacer no una sino varias expediciones al lugar más frío de la Tierra debe significar que te encanta el frío, ¿verdad? En cualquier caso, parece que la expedición dejó el whisky enterrado en las profundidades del hielo bajo una de las cabañas de la expedición. El New Zealand Antarctic Heritage Trust encontró recientemente 2 cajas del whisky de Shackleton. En 2010, una de las cajas fue transportada al Museo de Canterbury, en Nueva Zelanda, y se pensó cuidadosamente que 10 botellas estaban perfectamente intactas, aún envueltas en su papel y paja originales. Cerebro de mamut. No estoy lanzando insultos de patio de recreo, aunque suene divertido. De lo que estoy hablando es de un nuevo estudio científico basado en uno de los mamuts lanudos mejor conservados jamás encontrados. El objeto principal del estudio era el cerebro del mamut, el único de este tipo que estaba casi completamente intacto. Los cerebros suelen ser blandos y pegajosos, así que permanezcan intactos durante más de 39.000 años es poco menos que un milagro. Y este tenía incluso pliegues visibles en los vasos sanguíneos. Pertenecía a una mamut de 9 años llamada Yuka. El estudio arrojó conclusiones interesantes. Como era de esperar, los cerebros de mamut resultaron ser muy similares a los cerebros de elefante actuales. Los expertos pudieron localizar el cerebelo, distinguir la materia blanca y gris del cerebro e incluso encontrar restos de tejido nervioso. Ahora se está llevando a cabo un ejercicio de cartografía cerebral a gran escala y los expertos esperan que les permita comprender mejor cómo funcionaban los mamuts. Básicamente, están intentando extraer su cerebro. El órgano se conservará en formaldehído y formará parte de futuras investigaciones. Quién sabe, quizá algún día puedan devolverlo a la vida. Meteorito marciano. Esta roca fue aclamada en su día como la más importante de toda la historia de la humanidad. Bautizada como ALH 84001, la roca era en realidad un meteorito procedente de Marte. Descubierto en la Antártida en la década de 1980, el meteorito fue estudiado durante más de 10 años. Entonces, en 1966, los científicos descubrieron que contenía partículas de vidrio, pero lo que hicieron a continuación dejó a todos boquiabiertos. Desgasificando las partículas de vidrio con calor, pudieron obtener una muestra de la atmósfera marciana. Comparándola con las muestras de la misión Viking, que tuvo lugar en los años 70, pudieron demostrar de forma inequívoca que el ALH 84001 procedía del planeta rojo. En mi opinión, ALH 8400 suena inquietantemente parecido a LV 426, pero no entremos en eso ahora. Los expertos creen que un enorme meteorito impactó primero contra Marte enviando restos voladores al espacio. Al parecer, algunos de esos restos llegaron a la Tierra, y en 1966 dividió a la comunidad científica. Algunos de ellos creían que los restos químicos encontrados en la roca eran bacterias marcianas en descomposición. No solo eso, sino que algunas partículas parecían fósiles de organismos unicelulares. Los escépticos refutaron esas afirmaciones. ¿Qué opina usted? ¿Fue esta la primera prueba real de vida extraterrestre o solo un trozo de roca? Un antiguo bosque. Dejemos por un momento la Antártida y vayamos a Alaska, donde un enorme glaciar sigue derritiéndose en el Bosque Nacional de Tongass. Se ha convertido en una famosa atracción turística, y muchos creen que la mejor forma de experimentarlo es desde dentro, pero para ello hay que estar preparado para la aventura. En primer lugar, debe realizar una excursión en kayak, luego escalar el glaciar
y después adentrarse en sus estrechos túneles de deshielo. Este viaje probablemente no sea para los débiles de corazón, porque le provocará un caso grave de claustrofobia, pero si consigue vencer sus miedos, entrará en una tierra de fantasía como ninguna otra. Recientemente, los expertos se dieron cuenta de que el deshielo del glaciar está destapando en realidad un antiguo bosque que estuvo enterrado aquí durante milenios. Al principio, del hielo salían tocones y troncos, pero recientemente se están descubriendo árboles más grandes con raíces y algunos aún tienen corteza. Los expertos creen que se trata de abetos y cicutas, pero hay que realizar más estudios. Sin embargo, el consenso es que tienen al menos más de 1000 años. Cementerio de dinosaurios. Los investigadores han encontrado muchos animales prehistóricos en el hielo, pero ¿dónde están los dinosaurios? Pues están en el sur de Chile. Recientemente los científicos encontraron 46 ejemplares de 4 especies diferentes de ictiosaurios. El nombre significa lagarto pez en griego, así que en lugar de maltratar su apellido, a partir de ahora los llamaré pejelagartos. Era un depredador marino que dominaba las profundidades hace entre 245 y 90 millones de años. Eso fue unos 20 millones de años antes de que existieran los dinosaurios. Esta bestia era enorme y se parecía mucho a un lagarto con aletas. A lo largo de 100 millones de años de evolución, cambió su forma y empezó a parecerse más a un pez. Los lagartos pez tenían mandíbulas largas y estrechas forradas de dientes afilados como cuchillas que cortaban la carne como un cuchillo caliente la mantequilla. Se alimentaban principalmente de peces y calamares. Sus ojos eran los más grandes registrados de cualquier otro animal, y probablemente les permitían ver muy bien en lo más profundo y oscuro del mar. Los científicos están haciendo su agosto con el deshielo del glaciar chileno y la exposición de todos esos fósiles. Algunos de ellos tienen incluso tejidos blandos intactos, e incluso han encontrado una hembra con un embrión. Viaje al centro de la Tierra. Byrd, distinguido comandante naval y explorador estadounidense, no solo fue un aviador excepcional, sino también una figura pionera en la exploración y la logística polares. Sus notables logros le valieron la prestigiosa Medalla de Honor, el mayor reconocimiento al valor concedido por Estados Unidos. Esto marcó el inicio de la sobrecogedora exploración de Byrd en los frígidos reinos del norte. Sin embargo, lo que realmente distingue la historia de Byrd es el asombroso descubrimiento que hizo durante sus expediciones, una revelación que puso en tela de juicio nuestra comprensión fundamental del propio planeta. Desgraciadamente, estos descubrimientos pioneros se encontraron con la resistencia y la supresión de las autoridades de la época. Imagine la intriga y el enigma que rodearon las revelaciones ocultas de Byrd. ¿Con qué pudo tropezar que fuera tan profundo y polémico? ¿Contradecían sus descubrimientos los conocimientos científicos establecidos o desafiaban las narrativas imperantes? Estas preguntas persisten tentadoramente, a la espera de ser desentrañadas. La fascinación de Byrd por sobrevolar paisajes helados comenzó cuando se elevó sobre el reluciente hielo marino y los majestuosos glaciares del oeste de Groenlandia. Fue allí donde se topó por primera vez con un rumor cautivador, una entrada oculta al enigmático núcleo de la Tierra, enclavada en las profundidades heladas del Polo Sur. Intrigado por esta fantástica noción, se embarcó en audaces expediciones, pilotando hábilmente sus aviones hacia los territorios inexplorados del Polo Sur. Sin embargo, el destino le tenía reservado un rumbo diferente. La extensión helada del Polo Norte. En 1926, tuvo lugar un logro extraordinario cuando los aviadores Byrd y su hábil piloto, Floyd Bennett, se declararon los primeros en sobrevolar con éxito la extensión helada del Polo Norte. Su épica aventura comenzó en Kings Bay, Pittsburgh y Noruega, donde despegaron en su fiel avión trimotor Fokker durante unas asombrosas 15 horas y media. Durante su vuelo por los gélidos cielos, se encontraron con pequeños obstáculos, como una fuga de aceite en el motor de estribor. Sin embargo, sin dejarse intimidar por este contratiempo, siguieron adelante con una determinación inquebrantable. Impulsados por la emoción de la exploración, la noticia de su triunfal hazaña se difundió rápidamente y la nación estalló en celebraciones. Aclamando a Byrd y Bennett como héroes nacionales, su valentía y audacia cautivaron la imaginación de la gente de todas partes y su espíritu inquebrantable y perseverancia durante el histórico vuelo les valió la prestigiosa Medalla de Honor del Congreso, testimonio de su extraordinario logro. A pesar de la abrumadora aclamación, persistió cierta controversia al surgir dudas sobre si su avión había alcanzado realmente el esquivo Polo Norte.
No obstante, el impacto de su audaz viaje sigue siendo significativo, inspirando a generaciones de exploradores y dejando una huella indeleble en la historia de la aviación y la exploración. Volcán inactivo. En el pasado, algunos escépticos cuestionaron la exactitud de su navegación y la veracidad de sus afirmaciones sobre el monte Sidley. En aquella época, muchos exploradores confiaban en los métodos tradicionales, pero Byrd utilizó aviones y herramientas modernas durante sus expediciones para navegar con seguridad por el difícil terreno. Durante una de sus notables expediciones, el equipo de investigación se topó con algo realmente sobrecogedor: un colosal volcán inactivo llamado Monte Sidley. Este volcán es el mayor de su clase en la Antártida y tiene una distinción especial entre las famosas 7 cumbres de picos volcánicos de todo el mundo. La remota ubicación del monte Sidley, lejos de la civilización humana, añade un atractivo adicional que atrae a montañeros aventureros en busca de experiencias extraordinarias. El viaje al monte Sidley no es una hazaña menor, ya que requiere atravesar terrenos traicioneros y enfrentarse a condiciones meteorológicas impredecibles. Sin embargo, la recompensa de llegar a la cumbre es inconmensurable, ya que ofrece unas vistas impresionantes del paisaje circundante y la satisfacción de conquistar uno de los picos más desafiantes del mundo. Para quienes se atrevan a emprender el viaje, el monte Sidley promete ser una aventura única en la vida que dejará una huella imborrable en sus recuerdos. Su entorno distante y aislado atrae a quienes anhelan conquistar territorios inexplorados y crear recuerdos notables en medio de una belleza natural intacta. Mapa de la Antártica. Byrd dirigió varias expediciones a la Antártida, cada una de ellas repleta de logros impresionantes. Su primer viaje, que tuvo lugar de 1928 a 1930, marcó el inicio de su viaje de exploración. Durante este viaje, Richard E. Byrd y su equipo establecieron una base llamada Little America en la superficie helada de la plataforma de hielo Ross. Desde allí, emprendieron emocionantes vuelos sobre la Antártida, cartografiando nuevas zonas y descubriendo cadenas montañosas ocultas. Byrd no se conformó con descansar de sus logros y emprendió una segunda misión entre 1933 y 1935. Durante esta misión, dirigió a un grupo de científicos para explorar el interior de la Antártida, recopilando datos científicos y realizando importantes descubrimientos sobre la geología y los patrones climáticos del continente. También se encontraron con muchos problemas durante su viaje, como las duras condiciones meteorológicas y los problemas mecánicos de sus equipos. Sin embargo, el equipo de Byrd perseveró y regresó con una gran cantidad de conocimientos sobre esta tierra remota y misteriosa. En esta audaz aventura, construyó una segunda base conocida como Pequeña América II. Sorprendentemente, pasó 5 largos meses de invierno solo en una base avanzada situada a 123 millas del campamento principal. Este periodo de soledad y aislamiento puso verdaderamente a prueba la resistencia y determinación de Byrd. Isla Occidental. En su incesante sed de exploración, Byrd se embarcó en un tercer viaje entre 1939 y 1941, bautizado como Pequeña América III. Esta expedición estuvo marcada por un notable descubrimiento, la Isla Occidental, que se sumó a su lista de hallazgos significativos. A pesar de enfrentarse a numerosos retos por el camino, la inquebrantable curiosidad y determinación de Byrd por descubrir los secretos del continente helado se mantuvieron firmes. Su espíritu inquebrantable y sus agallas fueron testimonio de su inquebrantable pasión por la exploración y el descubrimiento, cualidades que seguirían definiéndolo en los anales de la historia. Sin embargo, fue su cuarta y más ambiciosa expedición antártica, conocida como Little America 4 u Operación Salto de Altura, la que verdaderamente puso de manifiesto su dedicación. Esta expedición, que tuvo lugar entre 1946 y 1947, contó con la participación de una asombrosa flota de 13 barcos y la impresionante cifra de 4.000 personas. Se erigió como la expedición antártica más extensa hasta la fecha, subrayando el compromiso sin parangón de Byrd por desentrañar los misterios del continente helado. Esta empresa masiva, llamada Operación Deep Freeze, se ganó su título debido al inmenso esfuerzo por explorar y comprender la Antártida. El equipo liderado por Byrd invirtió una cantidad significativa de tiempo, recursos y esfuerzo en esta tarea. La Antártida es un lugar único y misterioso, con características únicas y extremas. A través de la exploración y el descubrimiento, el equipo ha abierto nuevas posibilidades para la investigación en la Antártida y ha sentado las bases para futuras expediciones y descubrimientos. Fotografiando las impresionantes costas.
En 1955 y 1956, Byrd dirigió una extraordinaria expedición llamada Operación Deep Freeze. Esta extraordinaria aventura tuvo lugar durante el Año Geofísico Internacional, un periodo de intensa investigación científica. A lo largo de la misión, el almirante Byrd realizó importantes descubrimientos que ampliaron enormemente nuestra comprensión de la Antártida. Sin embargo, algunos de los hallazgos más cautivadores del almirante Byrd permanecieron en secreto durante muchos años. No fue hasta que su hijo tropezó con su diario, perdido hacía mucho tiempo, que estas revelaciones salieron a la luz. Sorprendentemente, el diario había acabado de algún modo en posesión de una persona llamada Tuwain Wakaush. Este notable descubrimiento condujo a la creación de la Sociedad Internacional para una Tierra Completa, ahora conocida como la Sociedad de Investigación de la Tierra Hueca. El diario contenía increíbles revelaciones que desafiaban la sabiduría convencional y despertaron el interés de los investigadores. Para asegurarse de que el significado del diario llegaba a un público más amplio, se lo pasaron a Dan Weiss, un renombrado investigador y autor especializado en ovnis. Tras su publicación, el mundo conoció los descubrimientos ocultos de Byrd, proporcionando una tentadora visión de un reino de posibilidades. Las revelaciones contenidas en el diario despertaron una curiosidad generalizada y encendieron apasionados debates. Estas extraordinarias revelaciones encontradas en el diario ampliaron los límites de la exploración científica e inspiraron nuevas investigaciones sobre los misterios de la Tierra Hueca. El diario desaparecido del almirante Richard E. Byrd es como un tesoro escondido lleno de historias extraordinarias. Enemigo con asombrosos objetos voladores. En un cautivador diario titulado Diario de Vuelo Base Campamento Ártico, Byrd documentó sus extraordinarias experiencias durante una misión al Ártico. Mientras se aventuraba hacia el norte, a las pocas horas de viaje, se topó con una impresionante cordillera de montañas que nunca antes había visto. Estos imponentes picos eran un testimonio de las maravillas ocultas de la región polar, lo que añadió emoción a su expedición. Sin embargo, el viaje de Byrd dio un giro inesperado cuando tuvo dificultades con los compases magnéticos y giroscópicos a bordo de su avión. Sorprendentemente, estas herramientas de navegación esenciales empezaron a girar y oscilar de forma impredecible. Los investigadores que le acompañaban especularon con la posibilidad de que este comportamiento errático hubiera sido causado por el propio sobrevuelo del Polo Norte por parte de la aeronave, dada la referencia al campamento base en el Ártico y su rumbo hacia el norte. Apenas 2 semanas después del viaje de Byrd al Ártico, los periódicos chilenos informaron de un nuevo y extraño suceso relacionado con él. Afirmaban que Byrd se encontró con un enemigo diferente, objetos voladores asombrosos con habilidades misteriosas. Estos objetos podían recorrer largas distancias y desplazarse rápidamente entre los polos. Una peligrosa batalla tuvo lugar en el mar de Weddell. Durante unos 20 minutos, la nave no identificada emergió del agua y atacó al grupo de Byrd, provocando numerosos heridos y muertos. Este incidente añadió una capa de intriga a la expedición de Byrd, planteando preguntas sobre los fenómenos inexplicables de las regiones polares. Zona vibrante y exuberante. En su diario, Byrd dejó constancia de un vuelo extraordinario que realizó y que distaba mucho de ser un viaje ordinario. Para su asombro, se encontró sobrevolando una misteriosa cadena montañosa. Durante su expedición de febrero a las profundidades de la Tierra, Byrd descubrió algo inesperado. En lugar de los paisajes helados y nevados previstos, se topó con una zona vibrante y exuberante rebosante de vida. Fue un descubrimiento extraordinario que arrojó luz sobre las maravillas ocultas de nuestro planeta. Mientras sobrevolaba la zona, Byrd se sorprendió al ver una criatura colosal que identificó como un mamut, una bestia antigua y majestuosa que se creía extinguida desde hacía mucho tiempo. Este increíble avistamiento le llenó de emoción y asombro, y sintió una renovada sensación de asombro y curiosidad por el mundo que le rodeaba. Sin embargo, esto fue solo el principio de su asombroso encuentro. A medida que se adentraba en este cautivador reino, se encontró con maravillas aún más asombrosas que le dejaron sobrecogido. Los detalles de lo que presenció y experimentó durante este extraordinario vuelo cautivarán e intrigarán sin duda a cualquier persona con espíritu aventurero. Ciudad arcoíris hecha de cristal. Mientras continuaba su vuelo, una fuerza intrigante e irresistible le atrajo hacia una ciudad desconocida que más tarde se reveló que se llamaba Agartha. Sin embargo, el viaje fue de todo menos tranquilo.
Sus instrumentos de navegación empezaron a funcionar mal, causando confusión y preocupación. El giroscopio oscilaba de un lado a otro de forma errática, inutilizando los controles del avión. Fue una experiencia desorientadora y desconcertante para Byrd y su tripulación. En medio de esta desconcertante situación, ocurrió algo realmente extraordinario. Aparecieron unas aeronaves con forma de disco, brillantes, radiantes y adornadas con esvásticas, que comenzaron a escoltar al avión de Byrd hacia Agartha. Estas desconocidas máquinas voladoras parecían protegerles y guiarles hacia su destino. Al aterrizar, Byrd y sus radiomotores fueron recibidos por un grupo de seres altos de pelo rubio. Les ordenaron que desembarcaran del avión y les escoltaron hasta una reunión con una notable figura conocida como el Maestro. Fue durante esta reunión cuando Byrd descubrió que había entrado en el dominio Arihani, un reino oculto en las profundidades del interior de la Tierra. Según su diario, mientras sobrevolaban el polo, entraron en una zona exuberante y verde que le asombró. Además, informó haber visto una reluciente ciudad arcoíris hecha de cristal. Afirmó que su avión fue guiado hasta el suelo por objetos voladores en forma de disco y que fue conducido a una vasta zona cavernosa, donde conoció a un ser al que se refirió como el Maestro. Avión en forma de disco. En menos de 3 semanas después del encuentro comunicado con el avión en forma de disco no identificado, se canceló inesperadamente una misión crucial conocida como Operación Salto de Altura. La Fuerza de Tarea 68, un grupo de militares, se encontraba estacionada en puertos chilenos. Tras la cancelación, uno de los miembros de la tripulación, después de ser interrogado por el Pentágono el 11 de marzo, informó a los medios de comunicación sobre una extraña batalla que tuvieron contra estos objetos, en forma de disco que emergían del mar. Sin embargo, toda comunicación del líder de la misión, Byrd, fue misteriosamente silenciada después de ese momento, sin dejar más actualizaciones. Más tarde, en julio de ese mismo año, se informó de numerosos avistamientos de ovnis en zonas residenciales de todo Estados Unidos. Durante este tiempo, se extendieron rumores sobre la recuperación de un objeto con forma de disco en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. El incidente acaparó una gran atención y se convirtió en un intrigante misterio para muchos. Mientras examinaba las imágenes por satélite, tropezó con una fotografía que mostraba un objeto parcialmente enterrado bajo la nieve y el hielo. Al inspeccionarlo más de cerca, el objeto adquirió el aspecto de una nave espacial alienígena con un cuerpo de aspecto metálico, forma triangular y una notable joroba en el centro. Estos descubrimientos han desatado especulaciones sobre la posible presencia de extraterrestres en la Tierra, posiblemente durante siglos o incluso miles de años. La idea de que seres extraterrestres puedan haber visitado nuestro planeta y dejado tras de sí huellas de sus encuentros resulta cautivadora y hace reflexionar, añadiendo una sensación de misterio a la narración que se está desarrollando. Reinos fantasma y soles interiores. Entre los que propusieron la idea de una tierra hueca, se encontraba William Reed, autor en 1906 de un libro titulado El fantasma de los polos. En su libro proponía que la Tierra es hueca, sin envolturas interiores ni soles interiores. Marshall Gardner también apoyó el concepto de una Tierra hueca. En 1913, escribió un libro titulado Un viaje al interior de la Tierra, que posteriormente amplió. En 1920, Gardner introdujo la idea de un sol interior e incluso creó un modelo para explicar su teoría. Curiosamente, no mencionó las ideas de Reed. Por la misma época, a principios del siglo XX, Vladimiro Buches escribió una novela de ficción titulada Plutonia. Esta novela imaginaba una tierra hueca habitada por criaturas prehistóricas con un sol central. La historia describía un agujero en el Ártico que conectaba el interior de la Tierra con la superficie. Algunas personas creen realmente en la existencia de maestros ascendidos que viven en túneles subterráneos dentro de una tierra hueca. Asocian lugares como la Antártida, el Polo Norte, el Tíbet, Perú y el Monte Shasta en California, con puertas de acceso a este mundo oculto, llamado Agartha. Algunos llegan incluso a sugerir que estas zonas son el origen de los ovnis. Este intrigante concepto de una tierra hueca y las diversas interpretaciones y creencias que lo rodean han despertado la curiosidad y la especulación de muchas personas a lo largo de los años. Los ovnis tienen su origen en la nebulosa anular. En 1969 apareció un libro fascinante titulado La Tierra Hueca,
Supuestamente escrito por el Dr. Raymond Bernard, este libro ahondaba en conceptos intrigantes, explorando la idea de planetas con interiores huecos. Lo que resulta aún más interesante es su propuesta de que los ovnis proceden de la nebulosa anular. Sorprendentemente, el seudónimo del autor Bernard resultó ser Walter Siegmeister, como reveló Martin Gardner en su ensayo. Sin embargo, una historia más completa sobre Bernard Siegmeister salió a la luz en 1989 a través del libro de Walter Capitán Minkel, Mundo Subterráneo, 100.000 años de dragones, enanos, razas perdidas y ovnis del interior de la Tierra. En él se revelaba que durante los años 1945 a 1949, Ray Palmer, editor de una revista de ciencia ficción llamada Amazing Stories, publicó una serie de relatos de Richard Sharp Shaver, conocidos como el Misterio Shaver. Según Shaver, una especie prehistórica avanzada construyó una extensa red de cuevas subterráneas. Sus descendientes degenerados, conocidos como los Darrow, supuestamente siguen habitando estos reinos subterráneos. Utilizan la tecnología avanzada que dejaron las razas antiguas para atormentar a la gente de la superficie. Estas voces atormentadoras, que se cree que proceden de fuentes inexplicables, fueron citadas como prueba por Shaver y supuestamente fueron oídas por muchas personas, lo que aumentó la intriga en torno a la teoría.